Aquí inicia Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país, con la dirección y presentación del abogado José Edgar Cañas Jaimes. Conexión Laboral. Muy buenos días, familia trabajadora de Pamplona y la provincia que a esta hora sintoniza su programa radial Conexión Laboral en la franja de los domingos de 9:30 a 10 de la mañana por 94.9 Radio Universidad de Pamplona, la radio joven, la radio cultural que está cumpliendo 20 años. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, nuestra control de audio, la comunicadora social Caro Flores, igualmente nuestro colega Hernán Ricardo González Acevedo. Muy buenos días, Edgar, a usted, a todos nuestros amables oyentes y a Caro Flores, nuestra control de audio. El programa Conexión Laboral lamenta el sensible fallecimiento del educador Gerson Fabián Granados Gómez, quien laboraba en la institución educativa San Francisco de Asís, y envía su abrazo solidario a toda la comunidad educativa, a la señora esposa y a la hija de este profesional de la educación. Paz en su tumba. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país. Con el abogado José Edgar Cañas Jaimes en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Bueno, iniciamos de una vez el programa Conexión Laboral, igualmente saludando a la clase trabajadora, a todos nuestros amigos sindicalistas, trabajadores, maestros, en el mes de amor y amistad. Hernán Ricardo, a pesar de que ya se desarrolló en este espacio radial la socialización de la Ley 1010 del 2006 que habla de acoso laboral, hay situaciones puntuales que se están presentando en nuestra ciudad de Pamplona, entonces nos piden algunos trabajadores que volvamos a hablar de ese tema. Para comenzar es necesario definir el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. En términos generales, el acoso laboral, también llamado acoso moral, es toda acción hostil o negativa dirigida contra un trabajador efectuada por un empleador, un compañero de trabajo, tanto de igual jerarquía como de inferior jerarquía, encaminada a producir en terror, angustia o perturbación, la cual se hace de forma sistemática, recurrente y prolongada con la finalidad de afectar psicológicamente a la víctima. Incluso se puede traer como consecuencia la renuncia. Situaciones que presentan puntuales en nuestro municipio de este acoso psicológico, de este acoso laboral, que conducen definitivamente al trabajador a renunciar. Sí, Edgar, sucede mucho que el empleador, al no gustar por que un empleado continúe en su puesto, lo coacciona, lo obliga, lo va induciendo a que él de manera voluntaria renuncie y trata de ocultar este acoso laboral. Sí, por ejemplo, una situación de una joven que trabaja y empezó a sufrir una situación de lo que llaman túnel metacarpiano, que le produjo fue su actividad laboral,
y el hecho de ella solicitar remisiones al médico laboral o que sea valorada por la ARL, abusivamente se le manifiesta que tiene que ella decidir si va a estar en incapacidad, y la incapacidad se la otorga es el médico, o va a laborar, que de todos modos la situación que le presenta a ella, según el superior jerárquico, está perjudicando a la empresa y que le falta sentido de pertenencia, y empiezan a aplicarles como memorandos en el sentido de hacerle un acoso al trabajador para que presente su renuncia. Y sucede muy a menudo de que no se acepta la enfermedad laboral como tal y se trata de una manera displicente tratar de que esta persona de manera, entre comillas, voluntaria renuncie, y para evitar tal vez la carga que generaría esta responsabilidad respecto a la enfermedad laboral. Complejo ese tema, Hernán Ricardo, y de todos modos, como lo manifestamos, la idea es gracias a este programa Conexión Laboral y al consultorio jurídico popular que se les está ofreciendo a los trabajadores, darles luces para que hagan efectivos sus derechos. De todos modos, también se le manifiesta a los trabajadores que en el momento de firmar el contrato de trabajo debe expedírsele una copia para que ellos lo tengan en su archivo personal. Es necesario que el empleado como tal haga su propio archivo de toda la documentación respecto de las condiciones y de las condiciones y los contratos laborales que se firman, Edgar. Es muy importante porque muchas veces esa carga queda a favor del empleador y el empleado simplemente dice, no me acuerdo ni cuándo entré, ni cuándo hice esto, ni cuándo aquello. Entonces muchas veces es por descuido del mismo empleado. También se da el acoso psicológico y el acoso sexual. Es muy común el acoso sexual y el acoso psicológico respecto de situaciones. Hay gente que en verdad utiliza su condición patronal para hacer estas indebidas manifestaciones de este tipo. Bueno, Hernán Ricardo, entonces yo creo que de todos modos será conveniente más adelante en otro espacio volver a hablar de la Ley 1010 del año 2006, situaciones de acoso laboral en Colombia. En Conexión Laboral, la vía jurídica. Bueno, seguimos en el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Redes sociales, uso y abuso. Las redes sociales son servicios prestados a través de Internet que te permiten generar un perfil público en el que puedes plasmar datos personales e información de ti mismo. Oriéntate a través de herramientas que te permitan interactuar con otros internautas. Estos nuevos servicios se configuran como poderosos canales de comunicación e interacción que permiten crear grupos de seguidores, pasatiempos, comunicación, empleo, etc. Sin embargo, esa misma información que se publica sobre sí mismo puede ser aprovechada por delincuentes para robarla y enviarla a base de datos para publicidad, ya que publicas dónde y cómo vives y los sitios que frecuentas. Por no hablar de la información que publican los menores de edad que pueden terminar en manos de redes delincuenciales que se especifican en tráfico de personas o prostitución. Hernán Ricardo, un tema que está en boga, el manejo de las redes sociales. El manejo de las redes sociales, Edgar. Recientemente, ahorita en estos días, la Corte Constitucional emitió una sentencia de unificación frente a 4 tutelas de ciudadanos que pedían ponerle un tope a expresiones agresivas en las redes sociales. Esto tras un largo debate, los magistrados concluyeron que los casos deben seguir siendo revisados de forma individual y que el estudio para ordenar el retiro de publicaciones es determinante de la magnitud de la afectación provocada, Edgar. La idea en este espacio es como darle luces, como un protocolo para ese manejo de las redes sociales. ¿Cómo protegerte en las redes sociales? Al unirte a una red social, Facebook, Twitter, Instagram, te implica conocer información personal, situación que se efectúa de modo voluntario, pero no siempre estás consciente de ello. Montados como estamos en la sociedad de la información, quizá lo hacemos llevados de una ola donde no se calibran bien las consecuencias. ¿Eres tú quien debe poner en una balanza las ventajas que se ofrecen las redes sociales y los problemas derivados de su uso? De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos está llevando a cabo una campaña de concientización acerca de la trascendencia que tiene poner a disposición de toda la red fotos, preferencias sexuales, aficiones, opiniones, inquietudes o credos religiosos.
Pautas que se recomiendan. Si el sitio lo permite, es una buena idea limitar el acceso a tu perfil. No permitas que personas extrañas adquieran información acerca de ti. Mantén tu información en privado. Nunca envíes tus datos completos, nombres y apellidos, lugar de residencia, etc. Elige un alias que sea diferente a tu nombre real. Evita el uso de cualquier información personal que ayude a identificar o localizar a alguien que estuviera en línea. Piénsalo 2 veces antes de publicar una fotografía. Las fotos pueden ser utilizadas para identificarte que estás en línea. También las fotos pueden ser alteradas o compartidas sin tu conocimiento. Pues sí, Edgar, respecto a más que todo las ofensas que se hacen por vía de redes sociales, la magistrada Gloria Ortiz dice lo siguiente: la magnitud del daño está determinada por el contenido del mensaje, el medio a través del cual se difunde, si es diferente a un periódico o una cuenta de 20 usuarios, el número de reproducciones, la periodicidad, la reiteración de las publicaciones, si las personas tienen o no posibilidad de defenderse, precisó la presidente, la doctora Gloria Ortiz, respecto del cuidado que se debe tener en las redes sociales y también de lo que se publica. Este fallo contradictorio de la Corte Constitucional es basado en 4 tutelas. La primera de las tutelas ya tenía antecedentes en la Corte. Se trata de un caso promovido por un comerciante en contra de Google, con el fin de proteger sus derechos a la honra y el buen nombre. De acuerdo con el accionante, Google es propietario de la red Blogger, plataforma a través de la cual se han difundido comentarios anónimos acusándolo a él y a su empresa Muebles Caquetá de estafadores y ladrones. Aunque inicialmente la decisión fue favorable al hombre, posteriormente los magistrados declararon la nulidad de tal decisión al considerar que iba en contra de la libertad de expresión. En este caso, los magistrados consideraron que en el caso ya se había superado, ya que los mensajes fueron retirados de la red social. Las otras 3 acciones de tutela estudiadas se originaron en acusaciones de estafa, robo y engaño difundidas a través de redes sociales como Facebook y YouTube. Y por medio de esta acción judicial, los afectados o denunciados buscan proteger su honra e imagen. Tal es el caso del administrador de un conjunto residencial en la ciudad de Medellín, el cual fue acusado en distintas publicaciones en Facebook de ser un ladrón de unidades residenciales, mentiroso, marrullero y ladrón. O también el de una mujer quien fuera despedida de su cargo en Caracol, por cuenta de la difusión de fotos suyas acompañadas con mensajes como favor difundir, es una estafadora profesional y se mete a los clubes a robar a la gente. Por lo que, de nuevo, solicita la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra. En cambio, en el 4º caso, los magistrados decidieron amparar los derechos del accionante. Se trata de un compositor que acusa a un directivo de Saico y a Simpro de corrupción. En este caso, sí se amparó el derecho a la honra y el buen nombre del directivo, y por ello ordenó el retiro inmediato de los mensajes insultantes de las cuentas de Facebook y de YouTube. Los magistrados valoraron, por ejemplo, que durante 7 años este compositor ha difundido mensajes insultantes contra el directivo. Saliendo de la audiencia pública convocada en la Corte Constitucional, el artista volvió a grabar otro video señalando al directivo de ratero. Solo para este caso, los magistrados consideraron que el derecho a la libertad de expresión tiene sus límites. Así las cosas, la Corte prefirió el camino de no judicializar todos los malos tratos entre los ciudadanos, de modo que no podrán establecerse generalidades para valorar los casos, ya que la magnitud debe determinarse según el grado de afectación. Pues para la mayoría de nosotros es contradictorio este fallo de la Corte Constitucional porque no se está teniendo en cuenta el buen nombre de las personas como tal, la honra, la dignidad humana como tal, y dejan entredicho para que todos los casos sean analizados de manera personal, de manera singular. Entonces no estamos de acuerdo con este fallo. Por la paz, soberanía, democracia y derechos laborales, Conexión Laboral. Bueno, seguimos en el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Colega Hernán Ricardo, de todos modos, esta situación que se presenta con el abuso de las redes sociales llega a tipificar delitos como la injuria y la calumnia. Y últimamente, de 8 años para atrás o 12 años para atrás, la época preelectoral, se ha hecho carrera a nivel nacional, a nivel departamental y local, que muchas veces seguidores de uno u otro candidato llegan a la injuria, a la calumnia, a jugar con el patrimonio moral de las personas, y me parece que no es justo que la política
se lleve a esos extremos, que no se hable de un voto programático, sino que se injurie, se calumnie a las personas y que por el tema político se terminen amistades, inclusive que afectan el núcleo familiar. Entonces es de verdad preocupante. ¿Qué es la injuria? La injuria es una conducta típica, es decir, un delito que consiste en hacer imputaciones deshonrosas que ataquen y ofendan la dignidad, la honra y el buen nombre de alguna persona. ¿Y qué es calumnia? La calumnia es cuando imputa falsamente a otro el hecho punible, delito. Es decir, cuando una persona intencionalmente se refiere a otra como aquella que ha cometido un delito, sabiendo y teniendo consecuencia que este hecho es falso, pero aún así realiza esas aseveraciones con el fin de causarle daño a esa persona. Sus comentarios, colegas, sobre este tema, la injuria y la calumnia en las redes sociales. Es tema y pan de todos los días ver cómo personas inescrupulosas maltratan a todos los candidatos. Siendo seguidores de un candidato, le echan el agua sucia a los otros sin ver la calidad de persona que son, la calidad humana. Les están vulnerando su dignidad. El respeto se está perdiendo debido a intereses, no dijéramos ni políticos, son intereses propios de personas inescrupulosas que quieren llegar a imponer su candidato a la fuerza, y las cosas no son así. Las votaciones son precisamente para eso, para escoger libremente. Mire, Hernán Ricardo, triste los precedentes que se han presentado en Colombia. Ya van 5 candidatos a las alcaldías que han sido asesinados, otros que han sido amenazados. De verdad, triste, muy triste esa situación que está presentando en esta campaña preelectoral, y el país viene polarizado desde las últimas elecciones presidenciales. Y es triste, por ejemplo, el caso del alcalde de Toledo, Antioquia, la señora del Partido Liberal del Cauca, el candidato a la alcaldía de Tibú, que por opinar diferente y tratar de conducir al pueblo a que votara de una manera libremente, fuerzas inescrupulosas y oscuras los acallaron. Se está imponiendo otra vez la ley de las balas, etc. Sí, triste, de verdad, porque estábamos como todos muy optimistas después de la firma del proceso de paz. Hace un recorrido histórico y volvemos a repetir la historia de Colombia, Hernán Ricardo. Se vuelve a repetir la historia, Edgar, porque hay que recordar que en 1948, en el inicio de la violencia, se vivió de esta manera. Empezaron con este cuestionamiento político y la guerra entre dos bandos. En esta vez hay muchos más intereses y muchos más bandos, y hay otro problema que es el problema del narcotráfico. Entonces el llamado desde el programa Conexión Laboral es hacer un pacto de transparencia, manejar los éticos mínimos en esta campaña electoral, promover el voto programático y no hacer la campaña sobre los hombros de los demás, ni jugar con el patrimonio moral de las personas. Es nuestro llamado, ¿verdad?, para que de manera transparente los candidatos incentiven en sus seguidores el buen juego y la competencia en ese sentido. Bueno, para darles más luces sobre este tema, vamos a compartir un audio sobre el manejo o el uso y abuso de las redes sociales. Usos y abusos. Cada red social se ocupa de establecer sus propias reglas e informa a sus usuarios qué pueden publicar y cómo hacerlo. Por ejemplo, Twitter exige textos de hasta 140 caracteres. Instagram pide imágenes y YouTube videos. Sin embargo, son los usuarios los que mandan y las redes se han ido adaptando a sus intereses. Las redes sociales exitosas cambian y crecen todo el tiempo. Ante esa masividad, algunos comenzaron a verlas y a usarlas como medios publicitarios. Las redes incorporaron entonces espacios adecuados para tal fin. Son los mensajes patrocinados, para que no se confundan con los mensajes desinteresados. Pero no por eso ha dejado de haber abusos, mensajes ofensivos o engañosos. Preocupadas, las redes han instrumentado formas de denunciarlos y bloquearlos. Y eso está muy bien. Sin embargo, no pueden evitar el peor abuso.
el que cada usuario puede hacerse a sí mismo. ¿Cómo? Convirtiéndose en un adicto. No debemos depender de las redes sociales. Su uso excesivo provoca desórdenes en el sueño y otros problemas de salud. Tengamos cuidado. Bueno, colega, interesantes esas pautas, esos tips que nos dan sobre el uso adecuado de las redes sociales para no llegar a abusar. Por supuesto, es de vital importancia tener en cuenta esto y ante todo tener en cuenta de que las demás personas también son seres pensantes y sintientes que de una manera u otra ven en una solución política en una persona y no tienen que estar de acuerdo a nosotros. Hay que respetar la diferencia como tal. Entonces un llamado a estas personas y tratar de que este fallo que es contradictorio a la Corte Constitucional no sea tenido en cuenta por estos, como le dijéramos, estos activistas de las redes sociales que tratan de manera inescrupulosa dañar el buen nombre de los demás. Ahí en ese tema, cuando hablamos de la ley de convivencia, se presenta una circunstancia de ciberbullying, colega Hernán Ricardo, propio de las instituciones educativas, aquellos niños que no se realiza como un pacto para ese manejo del celular. Entonces empiezan situaciones de bullying, ciberbullying, matoneo a sus compañeritos de clase. Es importante el manejo y además ya los niños que manejan los celulares y las redes sociales de esta manera tenemos que generar unos espacios para educarlos de una manera crítica para que ellos no cometan esos errores de caer en eso. De una forma objetiva e imparcial. Hernán Ricardo, en este programa también hacemos homenaje al folclore nacional. Hoy tendremos el tema de Rafael Escalona, La Casa en el Aire. Rafael Escalona nació el 26 de mayo del año 1926 en Patillar, Cesar, y falleció el 13 de mayo del 2009 en Bogotá. Fue el séptimo de 9 hermanos, hijo de Clemente Escalona, coronel de la Guerra de los 1000 días, y Margarita Martínez Celedón. Falleció en Bogotá como consecuencia de severas afecciones de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios durante el último año de vida. Importante, Escalona intervino, es uno de los creadores del Festival Vallenato, recordemos, quien fue ministra de Cultura, Consuelo Araujo, igualmente con el expresidente Alfonso López Michelsen. Vamos a escuchar el tema La Casa en el Aire de Rafael Escalona, un clásico del folclore colombiano, y especialmente del vallenato. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Cuando a la luz sea una señorita y llegue alguno y le hable de amor, ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ay, el que no vuela no sube. A ver a la luz en las nubes. Ay, el que no vuela no sube allá. A ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Pa' que no la moleste nadie. Ay, hombre. Florentino es el único que tiene casa en el aire. Si te preguntan cómo se sube, decirle que muchos se han perdido. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Como esa casa no tiene cimiento, mire el sistema que he ideado yo, que la sostienen en el firmamento. Los angelitos que le pido a Dios, que la sostienen en el firmamento. Los angelitos que le pido a Dios. Rafael Escalona, símbolo de la música vallenata a nivel mundial,
Recordemos ese bello verso de que nos la sostienen los angelitos en el cielo con el mismo Dios. Es gratificante por estar con ustedes en este programa Conexión Laboral y recordarles el tema que fue debate en este programa, que es el respeto en las redes sociales y tratar de que sigamos siendo unas excelentes personas. Que tengan un muy buen día. Bueno, esta fue toda la información en el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Vivamos lo que queda de la campaña electoral en paz, en convivencia, en tolerancia, y que prevalezca el voto programático y que gane la democracia, el gobierno del pueblo. Ay, el que no vuela no sube. A ver a la luz en las nubes. Ay, el que no vuela no sube ya. A ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Pa' que no la moleste nadie. Cuando en la nube vean una persona, ahí en la tierra exclamarán el grito. El pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos. El pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos. Ay, el que no vuela no sube. A ver a la luz en las nubes. Ay, el que no vuela no sube ya. A ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Pa' que no la moleste nadie. Poquito Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país. Los invitamos a compartir esta emisión en las redes sociales. Conexión Laboral.